Gracias a todos por acompañarnos. Estamos emocionados y tristes porque hoy es la clausura o la preclausura de la exposición de Galeana Project Room. Estamos muy agradecidos con el Centro Cultural Plaza Fátima, con Virginie y todo el equipo que nos recibieron. Esta exposición arrancó en noviembre y en el marco de las actividades de Premaco estamos haciendo este evento. En estos meses de la exposición tuvimos un programa paralelo de conferencias, mesas de diálogo, proyecciones de documentales, todo alrededor de este tema de diseño y artesanía, que es la esencia del proyecto de Galeana. Y bueno, por favor. Bueno, ese es mi nombre. Y yo encabezo un estudio de diseño industrial que comenzó hace 10 años, donde hacemos todo tipo de proyectos utilizando el diseño como una herramienta estratégica. Hacemos productos de iluminación, mobiliario, y poco a poco hemos evolucionado a otro tipo de servicios, pero el diseño y la artesanía siempre ha sido un tema que en lo personal me ha interesado, me ha apasionado. Hoy les quiero platicar un poco de este recorrido. Como les platicaba, en nuestro estudio, que justo nos mudamos aquí a un par de cuadras, trabajamos más allá del diseño, nos gusta generar valor en la cultura, en la sociedad, en la industria. Y bueno, somos consultores antes que diseñadores. ¿Qué digo con esto? Que nuestro trabajo está muy basado en la investigación, pero también en hacer proyectos, también en hacer objetos, también estar no nada más en la computadora. Y parte importante de este proceso pues es también rodearnos en nuestro espacio de los objetos que hacemos, discutir, colaborar, ser un lugar donde generamos conocimiento, donde podemos recibir gente de todo el mundo a trabajar con nosotros. Hemos tenido practicantes de varias partes de Sudamérica, Europa, Estados Unidos. Y también pues recibimos en el estudio, digo, esta es una foto del estudio viejo, recibimos en el estudio a muchas universidades y hacemos muchos eventos como este, donde queremos generar comunidad y donde queremos también, como lo que yo digo, esparcir la palabra del diseño. También, otra de mis pasiones es la educación. Soy profesor del TEC de Monterrey, tengo 10 años dando clases y también, bueno, hace un par de meses adopté la posición de director nacional del programa de diseño ahí en el TEC de Monterrey, también un gran reto y una parte muy emocionante de lo que estoy haciendo hoy en día. Y bueno, esta conferencia trata sobre artesanía y diseño. Yo le llamo que me van a acompañar en un recorrido de más de 10 años de cómo inicié con este tema. Cuando hablamos de artesanía, es una palabra que usamos mucho, es una palabra que escuchamos mucho, pero ¿realmente sabemos el significado? Obviamente lo primero que hice fue abrir la computadora y preguntarle al Google qué era artesanía. Y lo que me respondió fue que artesanía prácticamente es cualquier cosa hecha con las manos. Artesanía, arte y técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a mano con aparatos sencillos y de manera tradicional. Tomando esto como punto de partida, pensé en 3 ejes, 3 cosas que para mí es la artesanía. Es conexión, es cercanía, es constancia. Vamos a comenzar con la conexión, o esta conexión personal de la que les platico, que tengo más de 10 años en este recorrido. Comenzamos con un año en Japón. En el 2011 me gané un fellowship para irme a Japón un año, todo pagado por el gobierno japonés, un gran sueño. Una oportunidad que no estaba planeada en mis muchos planes que tenía de recién graduado y que la tomé. Me fui un año allá con esta organización que se llama Japan International Cooperation Agency, JICA. Para todos los alumnos que están aquí, búsquenla. Es una convocatoria que tiene más de 50 años. Es el programa con más tiempo de los primeros programas que hizo la CONACYT internacionales. Es una convocatoria que la opera la CONACYT, pero está fondeada por el gobierno japonés. Así que no se apuren, sus fondos sí llegan y sí les pagan a tiempo. Y bueno, dentro de esta convocatoria,
Lo que trata es, se van 2 o 3 mexicanos cada año, dentro de un programa donde van de otras disciplinas también. Y se llama Modern Design and Traditional Craftsmanship in Japan. Entonces es un año de estudiar, experimentar, investigar y trabajar en esta línea, en esta intersección entre el diseño moderno y la artesanía en Japón. Fue una gran oportunidad, fue una experiencia que me marcó para toda la vida. Fue un momento donde desaceleré mi vida. Lamentablemente yo creo que regresé a México y a los 2 meses ya estaba acelerado de nuevo. Y les digo que fue una gran oportunidad porque hice cosas que ni siquiera los japoneses hacen en Japón. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo una foto de una villa imperial, la villa imperial de Katsura, de 1662, ahí en Kioto. Es un lugar que no está abierto al público, no es una atracción turística. La familia imperial todavía va ahí a pasar de repente ratos. Me recuerdo que fue una de las primeras cosas cuando llegué a Japón, me pidieron que fuera y llevara mi pasaporte y me hicieron una entrevista para darme permiso para poder visitar la Villa Imperial como 5 meses después. Cada vez que platicaba con japoneses y me decían, oye, ¿qué has hecho? ¿Y dónde está? O sea, ¿a dónde te han llevado? Y yo, no, pues fui a Katsura. ¿Cómo? Toda la vida he querido ir a Katsura, pero es muy complicado entrar. Entonces, este programa me abrió las puertas a lugares increíbles como Katsura y también me hizo conocer, o me ayudó a conocer gente increíble como Yamamoto Sensei, mi maestro, mi guía, mi sensei durante mi tiempo en Japón. Una persona increíble, un japonés de un gran humor, un gran corazón y un gran conocimiento. Y de nuevo, este proyecto o este tiempo en Japón fue justamente entender cómo el diseño moderno mantiene rasgos de la artesanía tradicional y cómo la artesanía tradicional se ha ido actualizando a través del diseño. Y si queremos entender a la cultura japonesa y por qué lo hacen tan bien, no tenemos que ver muy lejos. Para mí fue muy sorprendente ver lugares o museos, como este museo de Sayamaike, que es el Museo de la Irrigación. Está en el pueblo de Sayamaike, a un par de horas de Kioto, donde yo estaba trabajando principalmente. Y fue un recorrido de tomar un tren, luego un tren local, luego un camión, luego caminar. Llego al museo en un pueblito en medio de la nada y de repente un museo enorme, diseñado por Tadao Ando, increíble. Creo que es del 2001. Y lo hicieron ahí porque ahí fue la primera presa de Japón, donde prácticamente se inventó el sistema de irrigación que permitió que la cultura japonesa floreciera gracias a que podían regar sus campos de arroz y otras cosas tradicionales en Japón. Le dan valor en la actualidad todavía a este tipo de momentos, a este tipo de cosas, a este tipo de sucesos, como la primera presa en Japón. Esa fecha se las debo, no sé cuándo fue la primera presa. Y cosas tan tradicionales como el Gion Matsuri en Kioto, que igual tiene siglos celebrando cuando Japón venció a una plaga, bueno, en Kioto específicamente, hacen estas comparsas y yo soy ese del medio volteando la cámara, tuve la oportunidad, de estos mexicanos que vamos cada año, nos invitaron a ser parte de una comparsa. Hay muchos barrios en Kioto que tienen su comparsa y es en abril, como todos los carnavales, y tienes esta comparsa, la cargas, si se fijan, no hay nada abajo, no hay llantas, estamos cargando entre todos nosotros ese vehículo, no sé cómo llamarle. Y bueno, es toda una tradición que tiene de nuevo siglos. Y es muy interesante esa manera de insertarte, e ir caminando por las calles de Kioto y ver a toda la gente en la calle celebrando. Ver a Maikos. Maiko están se me olvidó el nombre. Las Maikos son como las aprendices de las geishas, ¿ok? Las geishas no pueden estar en el público, las Maikos todavía sí. Entonces, las Maikos darte agua a la orilla de la calle, pintadas, vestidas increíble. Nos vistieron con esta ropa tradicional, nos dieron guaraches que me sacaron 1000 ampollas, pero fuimos parte tuve la oportunidad de ser parte de una tradición milenaria.
Además de, así como iba a todos los museos de Tadawando, porque soy gran fan, ir a lugares como el Meiji Shrine en Tokio y a los 1001 templos y altares que hay en Kioto. El valor del trabajo artesanal. Estas son unas piezas de un taller, de un proyecto que se llama Kaikado. Son los famosos chatsus, que tienen una historia. Bueno, Kaikado como taller está desde 1876. ¿Y alguien tiene idea qué son estos contenedores? Yo les voy a preguntar muchas cosas, así que comencemos este diálogo desde ahorita. ¿Alguien quiere adivinar? Cuando piensan en Japón, pensamos en ciertas cosas muy tradicionales, ¿no? O sea, hablemos de alimentos. Obviamente el arroz, obviamente el sushi. ¿Salma? Exactamente, muy bien. Estos son contenedores para guardar, para contener el té. El té es una tradición de muchos cientos de años antes de refrigeración, antes, cuando así como a la carne se le ponía sal para mantenerla, cuando no había refrigeradores, estos contenedores hacen un efecto de vacío que permite que dure mucho más tiempo el té. Entonces, de nuevo, de una tradición surge una artesanía. Esta artesanía tiene más de 100 años, este taller Kaikado en específico, y conocí a Taka-san, perdón, que es como ahora sí que el hijo del papá y del abuelo, que ahora tiene el control del taller de Kaikado y que es un chavo que tomó las riendas de un taller de más de 100 años de historia y que mantuvo esta artesanía y además la actualizó, no tanto al alterar el objeto, sino al valorarlo y acercarlo a gente que también lo valora, haciendo colaboraciones con revistas como Wallpaper, exhibir en ferias de diseño. Ferias de diseño, imagínense, donde cada año están poniendo cosas nuevas, todos los años, colecciones nuevas, cosas nuevas. Llega alguien y pone sus shatsus de más de 100 años y tiene el mismo tipo de éxito. Ese es el valor del trabajo artesanal. Su taller sigue siendo muy básico, sigue siendo muy manual. Esa es la magia de este tipo de objetos. Taka nos dio ahí un recorrido. Y bueno, al regresar a México, en el 2012, cuando abrimos el estudio, uno de los primeros proyectos que hicimos fue una colaboración con mis amigos de Savi, ahora Monumento, que tienen este proyecto de Casa Bosques, que hoy en día es un espacio en la Ciudad de México que les recomiendo que vayan, y una marca de chocolates, pero en ese momento también estábamos intentando hacer objetos. Y este es el primer objeto, literal, ese es el nombre del proyecto. Y es un proyecto donde lo que buscaba era tomar ciertos aprendizajes de Japón, y es algo que van a ver en todos los proyectos que les voy a mostrar hoy, Y aquí lo que hicimos fue colaborar con Innovando la Tradición, una iniciativa increíble de Kitsia Barrera en Oaxaca, que curiosamente, bueno, no curiosamente, pero Kitsia se fue un año conmigo a Japón, estuvimos juntos ahí, bueno, los dos ganamos esta beca, y regresando, pues lo primero que hicimos fue colaborar porque no fue suficiente un año de vernos las caras casi todos los días. Y Kitsia tiene este proyecto que se llama Innovando la Tradición, donde literal están haciendo innovación en tradición, ayudando a diferentes pueblos, a los 7 diferentes pueblos alfareros de Oaxaca, que tienen una tradición de más de 4,000 años de hacer cerámica, de hacer barro y cerámica en Oaxaca, o alfarería, y les está dando diferentes herramientas, desde herramientas para que estén constituidos legalmente y puedan dar facturas, hasta herramientas para hacer nuevos hornos donde no dañen su salud como un horno tradicional. Y también Innovando la Tradición tiene un brazo comercial que se llama Colectivo 1050. Ahorita es donde todos rápido guardan Colectivo 50 para meterse a su página de internet y comprarles muchas cosas. Y son colaboraciones con estos pueblos alfareros. Además han hecho cosas como exhibiciones. El año pasado hubo una exhibición en el Museo de Historia Mexicana con todas estas historias de estos pueblos alfareros. Y también tienen una publicación que se llama Barro y Fuego, para que también la busquen. Es una increíble, increíble historia y
pues, registro de esta historia de los pueblos alfareros de más de 4000 años en Oaxaca. Entonces, bueno, colaboramos con Innovando la Tradición, ellos fueron los que nos hicieron estas macetas de barro, en el pueblo, específicamente en el pueblo de Donagi, en Oaxaca, y generamos esta maceta, que bueno, es un set de 3 macetas, 3 tamaños, y yo lo que quería era explorar esa intersección entre lo industrial, una base de alambrón pintado con pintura electrostática, una pieza que no va a envejecer, que siempre va a estar industrial, nueva, con una maceta de barro que va a tener una patina con el tiempo, que va a envejecer, que va a tener como este sentimiento que tú le das a los objetos cuando estás con ellos a través del tiempo. Y para mí esto es México. Es una intersección entre lo industrial y lo artesanal. Y quería que este objeto no pudiera existir uno sin el otro, porque ese es el México de hoy. No puede haber industria sin artesanía. Y la artesanía tiene que tener un componente de la industria para poder sobrevivir. Entonces, por eso la maceta tiene una parte redonda abajo, para que no la puedas usar sin el pedestal. Y el pedestal solo, pues no es nada. Él es Myukei Matsumoto, es un escultor de Budas, que también tuve el gusto de visitar. Él tiene este taller, Kei, fundado en 1185, o en 1185, ya no sé cómo decir esos años. Este taller hoy en día tiene alrededor de 40 aprendices abajo de él y hacen pues estas esculturas de Buda en madera tallada a mano. Este fue una foto, pero me encantaría tener un video de ese día. El señor agarra un cincel, agarra un martillo y en 4 golpes ya le da una definición a la pieza, ¿no? De un bloque ya le ves que va hacia dónde va la pieza, ¿no? Y la verdad es que conocer este trabajo y conocer gente como él, que él como persona es considerado un tesoro para Japón, es increíble. Son de esas personas que dicen 4 palabras y te quedas con la boca abierta, porque es un taller que tiene siglos haciendo este tipo de trabajo y en Japón pues hay este valor por esta tradición. Este es otro lugar, esto es otro lugar muy especial para mí, muy especial para el estudio. Este es el taller de cerámica Zuro en Guadalajara, un taller que tiene más de 60 años de tradición. Hoy en día operado por José Noé Zuro. Su papá lo comenzó en Tlaquepaque. Esta es su taller, su fábrica nueva que está en una zona industrial de Guadalajara. Todavía mantienen el taller de Tlaquepaque y de seguro van a haber más lugares porque están creciendo por su gran calidad de trabajo. Y bueno, con ellos trabajamos hace unos años. El chef Guillermo González Beristain de Pangea. Iban a cambiar el Pangea de su ubicación, también aquí cerca, a donde están ahorita, en Parque Arboleda. Y además de hacer este nuevo espacio y de diseñar este nuevo espacio donde también participamos diseñando las sillas, Guillermo nos pidió una vajilla. De hecho, fue un proyecto que estuvo también involucrada la curadora Ana Elena Malet, donde hizo como pares de diseñadores y chefs para crear estas vajillas. Yo trabajé con Guillermo, pero en la Ciudad de México mi amigo Moisés Hernández trabajó con Enrique Olvera, gracias, y otro amigo, Francisco, ay, perdón, ando un poco frito hoy. Mi amigo Francisco, un diseñador francés, trabajó con la chef del Rosetta. Y bueno, yo trabajé con Guillermo aquí en Monterrey. Y pues parte de lo que Guillermo me pedía en ese entonces, era, quiero hacer una vajilla que hable de Monterrey, porque Pangea es este restaurante que tiene esta historia de muchos años en Monterrey y que fue el primer restaurante que trajo la cocina de autor a Monterrey. Cuando pensamos en cosas que representan Monterrey, pues lamentablemente muchas veces nos vamos a lo trillado, ¿no? Fútbol, cabrito y todos esos otros clichés.
Y nosotros queríamos hablar un poco más de la esencia, del lugar, de la imponencia de las montañas, de cómo hacia dónde volteas ves un cerro imponente y cómo el cerro en sí tiene una forma que habla de nosotros. Entonces, pues nuestro punto de partida fue meternos a Google Maps. Creo que ya le estoy haciendo mucha publicidad a Google en esta conferencia. Nos metemos a Google Maps, sacamos formas de montañas, las imprimimos en diferentes formas que estábamos buscando con los platillos, porque estábamos haciendo platillos específicos, o bueno, formas específicas para platillos específicos de Pangea, como los que todos conocemos, la sopa de pan, la torre de tomate, ya me está dando mucha hambre, y esto se convirtió en esta vajilla que producimos con cerámica Suro, donde había un componente de estas montañas, que yo les decía como montañas de noche, ¿no? Cuando ves una montaña de noche, cada capa tiene un diferente degradado. Y bueno, fue una vajilla, principalmente con los platos de los primeros platillos o lo que te recibe en la mesa. Y cuando lo juntabas, se genera como una cordillera. Para mí, Cerámica Suro, o una de las razones por las cuales me encanta ir al taller, es porque es un espacio de improvisación. Es un espacio con grandes artesanos donde me iba yo días y días, iba todos los días y colaborábamos y platicábamos. Y pasaban cosas como la textura de estos platos, que cuando llevé a, bueno, estas son algunas piezas del taller. Adelante, por favor. Cuando llevé a Guillermo la primera vez a Guadalajara y estábamos revisando los platos, vimos este plato que es donde te traen, lo primero que te reciben, ¿no? Donde te traen el pan y la mantequilla. Y vio el plato y lo empezó a tocar y como estaba todavía el barro fresco, pues empezaron como a hacer hundiduras y le siguió y lo seguimos y el plato terminó teniendo esa textura que estaban viendo. Entonces, ese tipo de improvisación es increíble, ¿no? O ver a los artesanos trabajar, ver esa técnica de pintado a mano y también entender cosas como los mismos esmaltes, ¿no? Yo quería que cada pieza fuera única, por más de que estábamos repitiendo un patrón o una forma, ¿cómo podíamos hacer que cada pieza fuera única? Así que usamos unos esmaltes, son esmaltes reactivos. Entonces, esos colores que ustedes ven en las piezas, todos salen diferentes. Por cómo le pega el calor en el horno, no va a haber un solo plato igual en cuanto a los tonos de las montañas. Ahora pasamos a la cercanía. Recontextualizando la artesanía a través del diseño. Estas son las famosas wagazas, son sombrillas japonesas hechas de papel con un mecanismo muy interesante, hecho en bambú, y que son sombrillas de día y tienen más de 300 años de tradición. Él es el gran Kotaro Nishibori, quinta generación trabajando en este taller que se llama Hiyoshiya de wagazas. Como se pueden imaginar, este tipo de artesanía sufrió mucho, o en general la artesanía en Japón sufrió mucho en dos momentos. Un momento fue a finales de los 1800, cuando el emperador quería modernizar al país, principios de los 1900, y sin importar muchas de las tradiciones. Y bueno, a partir de ahí surgieron como algunas contramovimientos de alguna manera, que voy a hablar un poco más de eso, que es el movimiento Mingei. Y también otro momento donde la artesanía estuvo en riesgo fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando de nuevo Japón pierde la guerra, Estados Unidos entra con sus planes de recuperación, empiezan a industrializar el país y quererlo hacer Estados Unidos. Y este tipo de objetos, pues se introducen las sombrillas americanas normales de mecanismo de metal y empiezan a sufrir este tipo de artesanía. Antes había cientos de talleres, para los 2000, principios de los 2000 había menos de 10 talleres. La familia de Kotaro, que de hecho la familia de la esposa de Kotaro, la esposa es la quinta generación de esta familia, de este taller de Hiyoshiya en Kioto, y ella, bueno, Kotaro, al escuchar que su suegro
ya no le estaba yendo tan bien con el taller y que probablemente lo iba a cerrar, le pide una oportunidad para ver qué podía hacer para no perder esta artesanía. Entonces Kotaro se pone a analizar la huagaza y deduce que son 3 cosas las que hacen que una huagaza sea como este objeto tan interesante. Uno es los materiales, como les decía, el papel y el bambú. Otro elemento es el mecanismo, este mecanismo que están viendo en esta foto, que se colapsa y se hace un tubo y se abre como una sombrilla, solamente pues no mecánico, sino con este mecanismo de bambú. Y el tercer elemento era cómo la luz pasa a través del papel, porque son sombrillas para salir cuando hace mucho sol, ¿no? Todos tenemos esa imagen de una señora vestida tradicional japonesa con una huagaza. Entonces, materiales, mecanismo, luz. ¿Qué creen que se le ocurrió a Kotaro hacer con ese taller? ¿Alguien? Bien. Lámparas. Recontextualizó esta artesanía de más de 100 años que estaba sufriendo. La gente ya casi no está comprando huagazas, pero la gente sigue comprando lámparas. Las lámparas son un objeto contemporáneo. La gente va a seguir haciendo casas, va a seguir queriendo cambiar sus casas. Así que a través de este nuevo objeto pudo mantener vivo este taller en Kioto. Y sí, siguen haciendo huagazas. Se sigue manteniendo ese objeto vivo, que probablemente se hubiera perdido por completo si no hubieran inventado este nuevo producto para la marca. Y me encanta porque cada vez que voy a un Design Week, siempre me topo a Kotaro, siempre platicamos, siempre me enseña algún producto nuevo y es un proyecto súper exitoso que parte de una recontextualización de una artesanía. En el 2014, el Museo de Arte Popular estaba organizando su Bienal Artesano entre Artistas en la Ciudad de México, el MAP, por si van a la Ciudad de México, cerca de la Alameda. Está increíble ese espacio. Y bueno, en este proyecto de Artesano entre Artistas invitan a diseñadores, arquitectos, artistas a colaborar con alguno de los artesanos que están inscritos en el padrón del MAP. En ese entonces, llega el MAP y me enseña su hoja, su lista de 400 artesanos y me doy cuenta que solamente había 2 en Nuevo León. Y les dije, no me manden a ningún lado, pero soy muy atascado. Les dije, quiero trabajar con los 2 artesanos que están aquí en Nuevo León. Me dijeron que sí. Uno de ellos era Ismael Barrón, el otro es Francisco Charles, con quien hicimos la colección de Galeana. Ya les platicaré esa historia. Y bueno, el maestro Ismael Barrón tiene muchísimos años trabajando con piel cincelada, con estos pequeños artefactos, decorando a través de un cincel piezas de piel. Pueden ser cintos, pueden ser chaquetas, pueden ser sillas de montar. Y podemos entender que tal vez, si principalmente su mercado era sillas de montar, pues tampoco era por más de que en el 2014 ya estaba el bronco en el gobierno, pues no se pusieron de moda las sillas de montar otra vez. Entonces, como toda artesanía, si no se hacía algo, pues probablemente ese taller pues no iba a poder preservar esta artesanía. Entonces, comenzamos a trabajar con el maestro Ismael Barrón, después de mucho diálogo y mucha plática, porque una de las cosas que más me gusta de colaborar con artesanos es que es todo un proceso, no solamente de aprendizaje sobre la artesanía y cómo lo hacen, sino también de conocer y de tener esta cercanía con el artesano y entenderlo, entender por qué hace lo que hace, por qué lo hace de cierta manera, cómo lo aprendió, qué es lo que más le gusta hacer. Porque tal vez lo que más vende no es lo que más le gusta hacer. Y entonces, entendiendo esto, con el maestro Ismael específicamente, sabía que teníamos que darle a él su espacio para expresarse. Y también tenía ganas de que esto fuera una verdadera colaboración, que es otro punto importante cuando trabajas con artesanos.
No nada más llegar y decir, quiero esto, hazme esto, sino llegar y decir, tengo esta idea, ¿cómo la podemos hacer juntos? ¿Cómo puedes sumar a lo que estoy haciendo? Entonces, el maestro empezó a hacer sus dibujos y lo que terminó siendo, bueno, nosotros le llevamos una estructura para hacer una lámpara, igual y porque tenía muy fresco el proyecto de Kotaro, y le llevamos unas estructuras de las lámparas pensando que nos iba a hacer las pantallas y en un descuido ya había forrado hasta el cable para conectarlas. Y todo rebuscado y todo con este estilo 100% de él. Vean nada más el detalle. Y también me gusta porque es como una bola curva. Si ves el trabajo del estudio y te topas con estas piezas, hasta te saca de onda, ¿no? Y eso me gusta. Perdón, ¿puedes regresar, por favor? Este proyecto se puso en el museo, estuvo en la exposición, se publicó en un par de revistas, en un par de blogs, lo típico. Y un día recibo un correo de unos arquitectos en Suecia que iban a abrir, que estaban diseñando un restaurante mexicano y que querían tener lámparas del maestro Ismael Barrón, o estos diseños que hicimos en conjunto, en el restaurante. Mi primer pensamiento fue Suecia. No van a querer algo tan rebuscado. Entonces les contesté y les dije, claro, estaría súper cool, claro que sí, hay que colaborar. Nada más díganme, ¿cómo quieren que hagamos la aplicación de la decoración? ¿Quieren un gesto? Tal vez quieren un marco arriba y abajo. Y me contestan y me dicen, no, las queremos como están, atascadas. Eso es lo que queremos. Y no queremos 3 de 60 y 40 centímetros de diámetro. Queremos 32 lámparas de 1 metro, de 2 metros, circulares, ovaladas, etcétera, colgantes de piso. Y el maestro aceptó el reto y en 3 meses hizo más dinero que lo que había hecho en los últimos 3 años. Y yo creo que esa es una de las aportaciones y del valor que el diseño puede tener en la artesanía. Puede ser este catalizador que al momento de recontextualizar ese trabajo artesanal a un objeto contemporáneo puede tener un impacto así de fuerte. Este es el templo de Kiyomizu-dera en Kioto, que en este barrio, bueno, es una colina y en este barrio hay muchos talleres de cerámica. Específicamente yo estuve trabajando en el taller de Suikoguma, donde estuve haciendo diferentes piezas, entendiendo la artesanía, trabajando, eran mis días felices, ¿no? Iba todos los martes y estaba ahí 3 horas y terminaba todo lleno de cerámica, abajo de las uñas y polvo en el pelo. Y fue una experiencia muy, muy padre porque además tuve como esta cercanía con los artesanos, donde no solamente era hacer una pieza, sino era entender por qué cada paso, por qué los esmaltes tenían cierta reacción, por qué había ciertas formas tradicionales que usaban ellos. Y de nuevo, ¿no? Es de esas experiencias donde no es nada más lo que hiciste, sino con quién lo hiciste. Aquí en México también tenemos talleres de muchísima, muchísima tradición. Este es el taller de Tane. Tane es una empresa que trabaja con plata desde 1942. Tiene su taller en la Ciudad de México. Y bueno, además de hacer joyería, que probablemente todos aquí, sobre todo las mujeres, conocen la joyería de Tane, también hacen objetos. Y bueno, hace unos años su director creativo, Ricardo Domingo, me invitó a hacer un proyecto con ellos y yo invité a su vez a mi amigo Esteban Tamayo, diseñador industrial que trabaja en modas. De hecho, esta es una chamarra diseñada por él. Y bueno, nuestro primer paso fue ir a conocer el taller de Tane, ir a conocer los artesanos, generar esta cercanía con la gente con la que íbamos a colaborar y no nada más mandar un plano, mandar un render. Ahí les van, mándenme las pruebas. Para mí es muy importante que cada uno de estos proyectos genere ese lazo y esa cercanía.
Y bueno, en esta colaboración con Esteban, el encargo de parte de Tane fue una línea de joyería para hombres y nosotros empezamos como a hacer estos bocetos y a pensar en qué simboliza Tane. Y para nosotros Tane simbolizaba precisión y calidad de manufactura. Y la palabra precisión es una palabra que nos capturó. Entonces empezamos a pensar en qué pasa si la joyería no es un elemento decorativo, sino es un elemento o una herramienta de precisión. ¿Qué es esa herramienta de precisión? Entonces empezamos a pensar en herramientas. Y de ahí salió este concepto de esta línea de joyería para hombre, que es la colección Bolt, que salió el año pasado, que justo hace poco nos pasaron el reporte de regalías y pues vendió bastante bien. Entonces también estamos muy contentos por eso. Además de colaborar con una casa como Tane, que tiene esta historia y este reconocimiento como la empresa que hace joyería en México de plata, pues es bastante satisfactorio para nosotros como oficina. Estas son algunas de las piezas. Como les decía, ¿no? La inspiración eran estos instrumentos finos y precisos para el hombre contemporáneo. Había varios collares, varias pulseras, había también llaveros y bueno, mi pieza favorita eran unas mancuernillas que usé el año pasado en mi boda, entonces también eso fue bastante especial. Objetos y rituales. El sado es la ceremonia de té tradicional de Japón. Es una ceremonia que es considerada la máxima expresión de hospitalidad en Japón. Es algo que sigue muy vigente, es algo que se sigue haciendo hoy en día entre amistades, entre familiares. Y bueno, esta ceremonia de sado se comenzó en Japón, viene de China, pero llegó a Japón en el año 815 y a partir de ahí, primero con las clases altas y poco a poco fue permeando y ahora es algo que todo el mundo hace. Y es un ritual de varios pasos. Es un ritual que estos pasos tienen objetos con funciones específicas para cada uno de estos pasos. Paso número 1, le abres la puerta a tu invitado. Paso número 2, se sientan. Antes de hacer el té, le das un washi, un dulce. Hacen el té juntos, hacer el té tiene sus pasos. Todo comienza con el polvo y estos contenedores hermosos laqueados. Y bueno, a mí lo que me impresionó de esta ceremonia fue el penúltimo paso. Después de que te tomas el té en este tazón, que platican, limpias el tazón, como pueden ver en esa foto, no lo limpié muy bien. Limpias el tazón y el siguiente paso es apreciar el diseño. Entonces, estamos hablando que la cultura japonesa, desde el año 815, en una de las cosas más significativas de sus rituales con amistades, hay un componente de apreciar el diseño. Y el siguiente paso fue el paso que más me gustó. El siguiente paso es reconocer el artesano que hizo la pieza. Por lo general la artesanía está firmada por debajo. Ahí estoy yo volteando el tazón para ver quién fue el artesano que hizo esa pieza. Cuando a mí me preguntan por qué la artesanía en México no es o no tiene el impacto o no está en la posición donde como en otros países como Japón o otros países que tienen grandes tradiciones artesanales, pues yo les doy este ejemplo. ¿Cómo compites con esto? ¿Cómo compites que desde antes que fuimos conquistados por los españoles, en Japón ya apreciaban el diseño y reconocían al que lo hizo? Y no es una cosa de nunca vamos a estar ahí, no es una cosa de ver hacia abajo la artesanía en México. Es nada más entender este contexto cultural, este contexto histórico, para ver qué es lo que tenemos que hacer en México para que la artesanía sea apreciada. Este es el segundo objeto
también de la colección que hicimos con Xavi para Casa Bosques. Y aquí yo quería también tocar con un ritual que tiene que ver con bebidas calientes. Y es este ritual de tomarte una taza de café o de té todas las mañanas, que para mí es casi religioso. Queríamos trabajar ahora con, igual, combinar los materiales. En la primera maceta hicimos la industria y el barro de Oaxaca. Aquí queríamos trabajar con cerámica y algún taller de carpintería. Queríamos hacer una taza que no tuviera asa. Queríamos hacer esta pieza receptora de madera. Entonces, trabajamos con artesanos de cerámica, trabajamos con un taller de torneado de madera. Y al final esta pieza, pues era una pieza que acompaña ese ritual de todos los días tomarte una taza de té o de café. De nuevo, en lugar de pensar en objetos para diseñar, hay que pensar en esos rituales que tenemos y en esas oportunidades que nos pueden brindar para hacer objetos que hagan que usemos artesanía en nuestra vida cotidiana. Este fue probablemente uno de las visitas más raras que tuve ahí en mi tiempo en Japón. Este es el taller de Shoyeido, que hacen incienso, tienen 1400 años haciendo incienso de manera artesanal. Hacen obviamente los palitos de incienso, pero también hacen algunas otras formas más divertidas. Y lo que me gustó es que también es un ritual, que muchas veces hay cosas que hacemos y que son rituales personales, pero no nos damos cuenta. Para mí, prender un incienso, prender una vela, es uno de esos rituales también. Y regresando al tema de Monterrey, un poco lo tocamos con el proyecto de Pangea, pues tenía rituales que por más de que sean clichés, son bastante relevantes en la actualidad, como el ritual de hacer una carne asada. Hace unos años, unas chicas tenían un proyecto que se llama Sierra Brava, donde nos pidieron una colección de objetos para el ritual de la carne asada en Monterrey. Entonces trabajamos con maderas de la región, trabajamos con talleres, talleres de carpintería también tradicionales en la zona, y generamos esta colección de objetos para el ritual de hacer una carne asada y de alguna manera hacerlo un poco más romántico. Y que pues sí, uses tu green egg o uses tu asador negro feo, pero que tengas una serie de objetos que a la hora que esa carne asada llega a la mesa, se convierte en un ritual de una familia regiomontana o un ritual entre amigos, de hacer una carne asada para ver el fútbol o cualquier otra cosa. Y bueno, es una colección que tenía tablas, morteros, cucharas, elementos para servir, etcétera, ¿no? No era tanto para preparar, era más para disfrutar. Y con eso llegamos al tercer punto, que es la constancia. Y para mí, parte importante de la constancia es repensar la tradición. Es algo que les he platicado en cada uno de estos proyectos. Esa es la casa de Kawai Kanjiro. Kawai Kanjiro fue uno de los líderes del movimiento Mingei. El movimiento Mingei, alrededor de los 1920, como les platicaba, fue uno de los momentos donde Japón o la artesanía en Japón estaba siendo amenazada por esta rápida industrialización y esta occidentalización, por decirlo así. Japón abre sus fronteras a la fuerza, Estados Unidos y otros países quieren hacer comercio con ellos, les doblan el brazo y bueno, este emperador, que por alguna razón fue el que metió a Japón en la Segunda Guerra Mundial, estaba pues muy obstinado con modernizar el país. Entonces a cada movimiento surge una contracorriente y esa contracorriente cultural fue el movimiento Mingei. Y bueno, esta es la casa de Kawai Kanjiro en Kioto. Él luchó junto a otras figuras como Soetsu Yanagi en rescatar la artesanía y valorarla, estos objetos cotidianos, darle ese valor o elevarlos a piezas de arte. Era esta resistencia a la industrialización. Y es un lugar con mucha historia.
Imagínense, en su patio tenía un horno de no sé cuántos pisos para hacer quemas. Y eso es lo que de alguna manera posicionó o ha posicionado o ha hecho que la artesanía japonesa siga siendo valorada por la sociedad japonesa, por este tipo de personajes que han alzado la mano y que han puesto la artesanía en un lugar, de una posición de un objeto de arte. Y bueno, esta nada más es una foto curiosa, no sé por qué había un equipal ahí y una silla shaker. Y bueno, esa foto, todavía no tengo esa respuesta, creo que tengo que regresar a Kioto para preguntarles. Y bueno, esta fue la primera colaboración que hicimos con el maestro Francisco Charles. Fue el segundo artesano con el que colaboré para el proyecto del Museo de Arte Popular de la Ciudad de México, que les platicaba en el 2014. Y bueno, 400 artesanos, solamente 2 en Nuevo León. Quiero trabajar con los dos, maestro Francisco Charles. Y voy a Galeana a conocerlo y veo cómo trabaja con sus manos, sin herramienta mecánica, con regla, con sierras, trazando a lápiz sobre la piedra, pero con una precisión, una exactitud que no había visto nunca en mi vida. Quería hacer objetos, o quería seguir con esta idea de hacer objetos contemporáneos, o hacer objetos que tuvieran cabida en nuestra vida cotidiana, para poder mantener esta artesanía de la escultura de alabastro de Galeana, Nuevo León viva. El maestro hacía figuritas, floreritos, ahí pueden ver muchos de su trabajo en la exposición. Y bueno, yo quería hacer estos tazones, este set de tazones que pudieran estar en un lugar contemporáneo, que fueran imponentes, que tuvieran, o sea, que el material brillara, que la manufactura, que lo hecho a mano del proyecto, pues estuviera al frente. Las formas son muy sencillas, pero esa sencillez es lo que hace que la artesanía brille. Este es el taller de Okayama Kugei, donde hacen kimonos pintados a mano desde el año 688. Son ridículas estas fechas, yo lo sé. Pero bueno, desde el periodo Edo en Japón, es un taller que estiran estas telas y están esos artesanos dibujando a mano con diferentes procesos y diferentes motifs. Hay cosas desde muy puntuales, el dibujo, pero también hay airbrush y bueno, estos trazos de tela después se unen, se confeccionan y se hacen kimonos con ellos. Y les voy a dar, este es el primero de 3 ejemplos de textiles japoneses, de diferentes talleres y diferentes proyectos que visité, porque creo que es un gran ejemplo de esa actualización de la artesanía y esa constancia de miles de años trabajando. Este es un textil hecho con una máquina de tejer del taller Watabun, que tienen desde 1830 trabajando con esos textiles. De hecho, esos textiles para kimonos. Fue muy curioso porque el que nos recibió nació en ese taller, literal. O sea, su familia tiene desde 1830 trabajando intensamente, tan intensamente, que él nació en el taller. Ni siquiera fue al hospital la mamá. Y bueno, ellos también hacen los textiles o han hecho los textiles para la familia imperial. Y es como esos textiles exclusivos que solamente ellos pueden hacer, que tienen el sello imperial, que es como algo pues bastante, de bastante honor para un taller en Japón. Y el tercer proyecto de textiles relacionado con textiles que les quiero mostrar es el taller de Kawashima, que fue fundado en 1843 también para hacer kimonos. Obviamente el kimono, regresamos a la demanda alta que había antes por kimonos en Japón, antes de esta influencia del occidente. Han hecho proyectos importantísimos como los textiles para el Meiji Shrine, que les mostré una foto al principio, con hilos hermosos
inclusive hasta de oro, y que ha ido evolucionando y han ido creciendo. Comenzaron a hacer telones para teatros, hasta llegar a ser el 30%, en ese año, donde yo estuve en Japón, en el 2011, el 30% de los textiles producidos en Japón eran de ese taller, eran de esta compañía. Es un número bestial. Y la compañía evolucionó de kimonos, de textiles tradicionales, de telones para teatro, a hacer textiles para autos, a hacer textiles con tecnología. Y por eso es que tienen el 30% del mercado en Japón de textiles, por esta evolución constante. Nosotros en el estudio hemos tenido varias oportunidades de trabajar con empresas y con talleres que tienen mucha tradición para ayudarlos a también actualizarse, pero actualizarse también manteniendo como estas raíces culturales, estas raíces pues de legado, ¿no? Uno de ellos es Livi. Livi es una empresa internacional, la segunda más grande de productora de vidrio en el mundo, que a principios de los 2000, finales de los 90, cuando Vitro, un taller, una fábrica, una empresa con tanta tradición en Monterrey, la gente mayor aquí sabrá que hubo una reestructuración enorme de la empresa en ese tiempo. Se deshicieron de muchas de sus unidades de negocio y creo que fue botellas, vidrio para carros, se deshicieron eventualmente también de los productos de consumo. Y ahí fue cuando Livi compró Crisa, que era esta fábrica de vitro de productos de consumo. Si ustedes ahorita van a Walmart, si van a Soriana, si van a algún supermercado, pues probablemente haya muchísimos productos de vidrio de Crisa Livi en los anaqueles. Y nosotros trabajamos con ellos en varios proyectos, estuvimos trabajando como 3 años con ellos, desde buscando tendencias de nuevas categorías donde podrían hacer productos, donde hicimos algunas botellas, por ejemplo, de vidrio portátiles, y también hicimos pues estas reinterpretaciones de cosas tan sencillas como un tazón, pero intentando imprimirle alguna identidad mexicana como textiles en el molde, que es esta pieza de vidrio, que tiene el textil abajo. Este es el proyecto de Versus, una colección que hicimos para presentar en Milán en el 2017. Se llama Versus porque estábamos haciendo, pues poniendo como varias cosas contradictorias. Lo artesanal contra lo industrial. Aquí tenemos una pieza de madera torneada, una sola pieza hecha a mano, hermosa, con una base metálica de aluminio anodizado que también tiene esa belleza industrial. Entonces era lo natural contra lo natural contra lo artificial, lo hecho a mano contra lo hecho a máquina y una serie de contradicciones que estaban buscando en esta colección. Y no todo lo artesanal, si regresamos a la definición al principio, pues tiene que ser barro y textiles y cosas así. Cosas como el concreto en Monterrey. Hay muchos talleres que tienen muchos años trabajando, haciendo cimbras, haciendo piezas de concreto con un componente manual bastante importante. Esas también fueron una de las primeras piezas que hicimos en el estudio. De hecho, ahorita se juntan varias cosas. Esta pieza la hicimos para la Galería ADN en el 2012 y se presentó en Zona Maco en febrero del 2012. Fue la primera pieza que salió oficialmente del estudio, ya firmada por el estudio de diseño de nosotros. Y se llaman mesas sultanas, porque justamente queríamos hablar de la identidad de Monterrey a través de los materiales como el vidrio y el concreto. Un proceso artesanal de fabricar muebles en concreto. Y hemos podido colaborar con proyectos muy interesantes como Lo Esencial, una empresa de Guadalajara, de un gran amigo, Adolfo Navarro, que nos invitó a hacer algún objeto utilizando pues, su alta calidad en manufactura de productos de piel. También creo que le gustaron las lámparas y por eso nos invitó. Hicimos una charola, un objeto muy sencillo que se va en plano y se puede doblar y tiene como ciertos gestos ahí también de una prenda de ropa para hacer este objeto cotidiano con esta manufactura a mano de piel. Y bueno, finalmente, artesanía para la vida contemporánea. Esta es la fábrica de Maruni, de Hiroshima. Es una fábrica de mobiliario fundada en 1928, que por más de que ha ido evolucionando,
es un proyecto que combina perfectamente la tecnología con el trabajo artesanal en carpintería. Me hice muy amigo del que ahora es director de la empresa, y también nos vemos todos los años en ferias de diseño, y me dio un recorrido por toda la fábrica, por todos los pasos, todas las estaciones que trabajaban sus piezas de mobiliario, enfocándonos principalmente en esta silla, que ya la verán armada, que es la silla Hiroshima, diseñada por Naoto Fukasawa, creo que en el 2008. Y bueno, Naoto Fukasawa es uno de los grandes diseñadores en la actualidad de Japón, y que también ha trabajado con muchas empresas combinando este tema de la tradición y el diseño contemporáneo. Así como hay estaciones donde un CNC de corte computarizado de 5 ejes hacen estas curvas perfectas, cada estación después tiene a una persona o un artesano que le da el detalle fino, que termina la pieza. Porque no se puede hacer nada más con tecnología. Tiene que tener este componente del artesano y de la calidad que le da. Ninguna computadora, ningún escáner te va a colocar perfectamente 2 pedazos de madera diferentes para que la veta coincida y parezca que es una sola pieza. Eso solamente lo puede hacer un artesano con mucha experiencia, como los artesanos de Maruni. En específico, este es el maestro artesano que tiene su aprendiz, este es el aprendiz, el maestro artesano está atrás, y son las 2 últimas personas que le dan como el último visto bueno, el último armado, el último detalle a las sillas Hiroshima de Naoto Fukasawa. Y ese taller, ese momento en Maruni fue pues bastante inspirador por la calidad, por el impacto. En el mundo de diseño, Maruni es una de las empresas más constantes y que todos los años sorprenden con sus proyectos. Y bueno, ese es otro proyecto que generamos con Cerámica Suro, en este caso con una marca que se llama Merki, que estaban empujando hace unos años. Es una pieza que presentamos en Milán en el 2018. Y bueno, cualquier excusa para mí para ir a trabajar en el taller de Cerámica Suro es bienvenida. Y fue otro de esos proyectos donde pasé varios días en la fábrica haciendo moldes bastante complicados, que gracias a la calidad y a la experiencia de los artesanos pudimos lograrlo. Por más de que las piezas son bastante sencillas, esa forma, esa curva hacia el centro, la gente que ha hecho cerámica sabe la complicación de hacerlas. Y al final, bueno, son estas piezas, son estos tazones que se apilan, que tienen como cualquier uso que le quieras dar, tienen cabida en cualquier espacio. Pueden ser para alimentos, pueden ser para tus cosas, pueden ser para decoración. Y es otra de las cosas que a mí me gusta mucho abordar cuando estamos haciendo proyectos de diseño en el estudio. Nos gusta hacer objetos que sean plataformas, que sean cosas para montar algo final. Cuando tú haces un florero, cuando tú haces un tazón, el toque final que cierra el diseño, que cierra la apariencia de ese objeto, va a ser lo que tú le pongas, no lo que nosotros diseñamos. Y de alguna manera es como darles a la gente que los compra o que los tiene en sus casas, como esa última palabra de lo que quiere hacer con ellos y cómo lo quiere hacer, cómo lo quiere insertar en sus espacios. Este es un espacio del diseñador Toshiyuki Kita, que me topé random en un viaje, andábamos puebleando por el mar Seto, y me topé este espacio que tenía una serie de proyectos donde el diseñador colaboraba con diferentes talleres artesanales. Uno de ellos era Nihon Rokoyo, que tiene más de 800 años de tradición haciendo cerámica. Este diseñador Kita es uno de los diseñadores japoneses más importantes de los 80s y 90s. Y bueno, estas piezas continúan con ese tema de cómo podemos actualizar una empresa que tiene 800 años haciendo cerámica, cómo podemos insertar el diseño como un catalizador para traerlo a un escenario contemporáneo. Y con eso llegamos a Galeana, el proyecto que tenemos poco más de 2 años trabajando en el estudio, que estamos hoy empezando esta clausura de la exposición y que estoy seguro que
conocen. Volumen, por favor. Es bonito que otra persona tenga tu trabajo, que lo esté exhibiendo y que diga, mira quién lo hizo, cómo lo hizo, de dónde lo trajo. Es lo más importante, ¿verdad? Porque para eso se requiere un principio, dónde se da el material y cómo se trabaja y cuánto tiempo se lleva y quién es el maestro que la hace. Y para poder descubrirla, pues hay que labrarla. Para eso se necesita paciencia, porque no hay paciencia, no hay nada. Sería muy satisfactorio para mí que otras personas supieran lo que yo sé. Este proyecto o este documental fue con el punto de partida para el proyecto. De alguna manera estábamos como aventando el balón hacia donde queríamos llegar con este proyecto. Galeana es este lugar que está, este municipio, es el municipio más grande del estado de Nuevo León. El pueblo está específicamente como a 2 horas y media de Monterrey. Y hace 2 años teníamos como esta oportunidad de presentar algunas piezas en Sonamaco. Entonces yo tenía esta inquietud de hacer algo, de regresar a trabajar con el maestro Francisco Charles, y esta fue como una gran oportunidad. En esa primera instancia diseñamos el banquito y el florero bola que ven, y una silla que después nos dimos cuenta que iba a ser imposible fabricar. Y bueno, comenzamos esta plática, comenzamos esta colaboración y comenzamos otra vez a
a frecuentar al maestro, de nuevo, ya teníamos esta cercanía, ya teníamos esta conexión y también teníamos un componente de constancia, porque después del 2014, como por el 2017, volvimos a trabajar con él en un proyecto bastante pequeño, pero había esta constancia, ¿no? No fue nada más un date, un primer date que ya no volvió a suceder, ¿no? Seguimos trabajando con él, seguimos colaborando, seguimos al pendiente. Y cuando llegamos con él, con este nuevo reto, y le platicábamos lo que queríamos lograr, pues le encantó y lo abordó y comenzamos este diálogo para poder desarrollar estas piezas. Se viene la pandemia, no las presentamos en Sonamaco y en lugar de pausar el proyecto, dijimos, bueno, vamos a aprovechar este momento de incertidumbre, vamos a aprovechar que se nos fueron prácticamente todos los clientes del estudio y vamos a enfocarnos en algo positivo y vamos a sacar este proyecto adelante y vamos a expandir y crecer el proyecto. Y así es como terminamos con esta primera colección de 6 objetos. Como dice el maestro, si no hay paciencia no hay nada. Y creo que mucha de esa primera parte del proyecto fue eso, fue tener paciencia. Y fue entender y conocer qué está pasando con Galeana. ¿Por qué si es un lugar donde abunda el alabastro, donde tiene estos yacimientos blancos, puros, de los mejores del mundo, por qué la mina está casi abandonada? ¿Por qué hay 2 artesanos trabajando el alabastro de una manera no constante y los 2 artesanos tienen más de 80 años? ¿Qué va a pasar cuando esos artesanos ya no estén con nosotros? ¿Qué va a pasar con la artesanía? Uno lo ve desde lejos y piensa que están todos los ingredientes para que hubiera mucha artesanía Sería muy de alabastro en Galeana. que otras personas supieran lo que ellos. Y parte de lo que el maestro nos decía, que es con una de estas frases con las que cerramos el video, es que a él le daría mucho gusto que otras personas supieran lo que él sabe. Y de ahí también parte esta inquietud y este interés por hacer una exposición en un museo, para compartir lo que él sabe. El proceso de trabajar, haciendo como conclusión de todo lo que hemos platicado hoy, el proceso de trabajar con un artesano contiene esos 3 elementos, ¿no? La conexión, la cercanía y la constancia. Y yo agregaría una cuarta C, la comunicación. Que puede sonar sencillo, pero cada persona es un universo. Cada artesano tiene sus maneras, tiene sus formas, tiene sus tradiciones. Muchos de los artesanos o son empíricos como el maestro Francisco Charles o tienen 4,000 años de tradición haciéndolo, continuando o manteniendo este conocimiento, pasándolo de una manera verbal, como los artesanos de Donagi en Oaxaca. Entender cómo comunicarte con los artesanos es parte fundamental de cualquiera de estos proyectos. Entender cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gustos, cuáles son sus motivaciones. A mí me encanta trabajar con el maestro Francisco porque le encantan los retos. Casi que nos dice, tráiganme algo más complicado. Y lo aborda con la mejor actitud. Y justamente me sorprende eso, que a sus 82 años todavía quiere retos. Otra parte importante en esta cuarta C de comunicación es justamente entender cómo trabajan. Nosotros como diseñadores industriales podemos hacer el plano más detallado en un lenguaje universal de números y cotas para que nuestros productos diseñados en Monterrey sean fabricados en, no sé, tenemos clientes que fabrican nuestros diseños obviamente en todas partes de México, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Pero el maestro el lenguaje de los planos no es su del lenguaje predilecto. ¿Cómo nos comunicamos con él? Pues sí, le llevamos planos generales, pero le llevamos maquetas que pueden ver en la exposición, maquetas a escala cuando son piezas grandes, maquetas a escala real, 1:1 cuando son piezas chicas, y le llevamos plantillas de cada una de las caras del objeto.
Y a partir de estos elementos, él comienza con sus trazos y sus cortes. Pueden ver ahí el trazo en lápiz y los cortes. El lenguaje estético de esta colección justamente parte de este proceso de trabajar con alabastro. El proceso de esculpir el alabastro es un proceso de sustracción y queríamos que eso se viera en las formas que estamos manejando. Pluma, regla, cincel. La misma persona que le da de golpes al piso para extraer la piedra es la misma persona que le da este acabado sedoso a las piezas. Esa dualidad a mí me fascina. La primera colección es una colección de 5 objetos de mesa y un banquito. Es una serie de 10 piezas. Cada una es una serie de 10 de cada una. Todas están firmadas, todas están selladas, tienen su placa por abajo. Y justamente queríamos hacer pues, este tema que habíamos platicado previamente, ¿no? Como los mingueis. ¿Cómo elevamos la artesanía a un objeto de arte? La pieza principal, el banquito, que justamente en la exposición pueden ver la piedra, el tamaño de la piedra que se tiene que sacar y extraer para poder hacer un banquito. Y cuando supimos y cuando se cerró esta exposición aquí en el Centro Cultural Plaza Fátima, la primera colección de Galeana, pues ya tenía casi 2 años. Y como se dan cuenta, soy bastante atascado, así que quería un reto más grande. Platicamos con el maestro Francisco y él también quería un reto más grande, así que nos dimos a la tarea de hacer una silla, que cuando la hicimos en maqueta y cuando la modelamos en SolidWorks, el primer diseño que teníamos, que fue uno de los diseños originales de la colección, pues nos dimos cuenta que iba a pesar más como unos 600 kilos. Entonces tuvimos que hacer algunas modificaciones y acabamos con este diseño. Este diseño que validamos en nuestro proceso de diseño antes de ir con el maestro para que fuera cómoda, para que funcionara. Porque si te vas a aventar a hacer una silla de 250 kilos como la que tenemos aquí afuera, pues no quieres que luego cuando ya la terminaste sentarte y que no esté cómoda, ¿verdad? Y el proceso del maestro pues fue el mismo, obviamente mucho más complicado, con esta escala más grande. Un proceso de sustracción, un proceso de trazo, un proceso de corte y un proceso de lijar muchísimo. Como toda esta colección, que es de esos proyectos que hacemos en el estudio uno cada par de años, donde no hay un cliente por medio, es más que nada una inquietud personal, una inquietud que tenemos como equipo, justamente de trabajar con el diseño y la artesanía, y como les platicaba al principio, generar valor a través del diseño en la sociedad y en la cultura. Nos permitimos ciertas cosas que no van a ver comúnmente en nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, en toda la colección tiene estos gestos clásicos, estas curvitas, estas patitas coquetas que nos gustaron bastante al final, como dialogan. Y justamente esta silla es como esa coronación de ese entendimiento del material, del proceso y de la conexión, la constancia y la cercanía y comunicación que tenemos con el maestro Francisco Charles. Esto es un poco de la exposición. Y las conclusiones, después de estos más de 10 años de recorrido trabajando en diseño y artesanía, es que la artesanía es diseño. La artesanía es cultura. Y sobre todo, la artesanía es identidad. ¿Cómo hemos conocido a todas las civilizaciones antiguas? A través de los objetos que hemos encontrado de ellas. Así que cada vez que nosotros nos proponemos hacer un proyecto de artesanía y diseño, nos ponemos a pensar si alguien en 100, 1000 años, 2000 años, se encuentra en nuestras piezas, ¿qué va a decir de nosotros? Muchas gracias.
Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Cristina, ¿me ayudas? Hacen la mano y Cristina les pasa el micrófono. Hola, buenas noches. Mi duda es más como en tu experiencia trabajando con artesanos y con esta parte de la cultura que muchas veces no tomamos en cuenta con la industrialización y todo lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo consideras que se debería abordar la recontextualización de cultura no tangible, como más costumbres, como lo que hablabas de tradiciones en Japón, que es más como de apreciación? En objetos o en momentos de la vida cotidiana en México? Pues justamente es eso. Ahorita no puse los proyectos industriales que hemos hecho, pero también es un tema de cómo metemos esa identidad de nuestra cultura en objetos cotidianos industriales. También es válido. Uno de los proyectos, ejemplo que te puedo dar es un diseño que hicimos para Tupperware, que le llamamos Molkaware, está ahí en nuestra página. De hecho, es un proyecto que hice cuando todavía era estudiante, que Tupperware hizo un concurso, Tupperware México, queremos un Tupperware, diseñenlo, y yo di un paso para atrás y dije, bueno, a ver, si voy a diseñar un Tupperware en México, ¿qué tipo de Tupperware tiene que ser? ¿Por qué voy a hacer un Tupperware en México? Y entre las cosas que me puse a investigar, pues primero me di cuenta que México en ese momento, 2008, era el tercer consumidor más grande de Tupperware en el mundo. Y cuando yo veía el catálogo de Tupperware México, no había ningún Tupperware que tuviera identidad mexicana o que hablara de los rituales y costumbres mexicanas. Fue antes de que hicieran el topper en forma de chile y el topper en forma de X cosas, ¿no? Decía, oye, si vas a McDonald's y en McDonald's hay un sobrecito de salsa verde, ¿por qué Tupperware no tiene un Tupperware mexicano? En ese proceso de pensamiento súper lineal y súper sencillo, me puse a pensar, bueno, pues, ¿qué es lo que el mexicano guarda en un topper? Salsa, ¿de dónde viene la salsa? Del molcajete. ¿Hace cuánto que no uso un molcajete? Años. Bueno, voy a hacer un Tupperware en forma de molcajete. Porque la gente guarda la salsa en el topper, porque cuando hace salsa no hace salsa para uno, siempre sobra, siempre la quieres guardar, porque la guardas en un recipiente feo de medio litro que te sobró de la crema y lo quieres poner en la mesa y tu mamá o tu esposa o tu pareja te regaña y te dice quita eso de la mesa, ponlo en un salsero. Y de alguna manera utilizar la tecnología de Tupperware, entender qué podía aportar, no solamente replicando el molcajete, sino también el objeto, cómo podía innovar. Y fue de que, ok, en todo este ritual, en todo este proceso de la salsa, la guardo en el topper, pero ese mismo topper lo puedo meter al microondas y calentar. Y ese mismo topper lo puedo poner en la mesa y no me van a regañar. Entonces, yo te diría dos cosas. Primero, encuentra esos rituales donde tú puedes insertarte con tu trabajo. Y segundo, entiende los objetos tradicionales o busca esos objetos tradicionales que tengan cabida para una actualización. ¿Cómo puedo innovar ciertos objetos? De nada. ¿Quién más? Anímense. A ver, por favor, Cristina. Hola, buenas noches. Mi pregunta va sobre a lo que tuviste en Japón. ¿Tú crees que con estos dos proyectos de trabajar con la piel y el albarastro, crees que se puede hacer como tradición ya en adelante seguir haciendo proyectos con estos dos tipos de materiales que a lo mejor iban perdiendo un poco de como protagonismo, vaya, hoy en día? Pues es parte de lo que pretendemos. La verdad es que hoy, después de 2 años de este proyecto, tenemos más preguntas que respuestas y seguimos entre más capas le quitamos, más nos damos cuenta de otros temas macroeconómicos, macrosociales, de migración,
de políticas gubernamentales que han hecho que el campo y la artesanía se vayan al carajo. Entonces, son temas súper complicados que por más de que hagamos este tipo de esfuerzos, tenemos que también ser súper realistas, que este proyecto no va a salvar al mundo, pero sí puede levantar y esas preguntas para que más gente, yo espero que gente venga, vea este proyecto y quiera colaborar con el artesano, quiera ir a Galeana. Cuando alguien viene a la expo, ayer vino Mauricio Fernández a ver la exposición, me decía, sí, Galeana, hace rato que no voy, quiero volver, me voy a dar una vuelta a Galeana pronto. Ese lugar no lo conocía, ese artesano no lo conocía. Ese tipo de cosas que queremos, levantar ese interés. Una de las primeras pop-ups que hicimos de Galeana, la abuela de mi esposa fue, le encantó, vio las piezas y al día siguiente se fue a Galeana a visitar, a darse la vuelta. Entonces son el tipo de historias, son el tipo de cosas que queremos que sucedan con este tipo de proyectos. También otro de los logros es, por ejemplo, ya vamos en la pieza, o sea, ya llevamos producidas 5 piezas de cada una, 6, ya estamos en las 6, me están corrigiendo aquí, ya estamos en las 6 de cada una de estas piezas. Entonces, si tú haces matemáticas, 6 piezas de 6 piezas son 36 piezas en 24 o 25 meses del proyecto. 1.1, 1.2 piezas que el maestro ha hecho durante 2 años constantemente. Constancia. Esos son el tipo de cosas que si nosotros le damos constancia a estos proyectos, vamos a poder levantarlos. A ti. ¿Quién más? ¿Ya se animó alguien más? A ver ahí atrás. Uy, qué buena pregunta. Aparte ya tengo un par de años que no hablo con Yamamoto, hace como 2 años que no tocamos base. Yo creo que estaría muy contento. Yo creo que me haría una crítica muy puntual también, porque siempre había una crítica puntual, pero una crítica constructiva. Y la verdad es que no fue hasta hoy que preparé esta conferencia que me di cuenta o reviví muchos momentos en Japón que ya me había olvidado de ellos. Ya me había olvidado de ellos, pero se quedaron ciertos elementos y ciertas cosas. La gente que trabaja conmigo sabe que les digo algo hoy y en 2 días se me olvida, entonces tengo ese problema. Pero lo veo, o sea, el conocimiento y los aprendizajes se ven en las piezas. En todas las piezas que les mostré, había un componente de ese año en Japón. Como les decía al principio, fue una experiencia que cambió mi vida, me dio otra óptica por completo y también le dio una profundidad a todo lo que hacemos, que a veces batallo para expresarla porque se me olvida que la sé, se me olvida de dónde vienen las formas, se me olvida de dónde vienen esos conocimientos, pero haciendo ese tipo de proyectos y de conferencias, me doy cuenta o reafirmo que esos conocimientos que obtuve de Yamamoto Sensei y ese año trabajando con él, siguen muy, muy vigentes en todo lo que hacemos en el estudio todos los días. ¿Alguien más? Gracias. Como maestro y pues ahora director de ahí en el TEC, ¿cómo planeas cómo sembrar esta cultura de mezclar esta artesanía con diseño así a grandes rasgos? Pues si partimos de la definición que les mostré al principio, de lo artesanal, la artesanía es cualquier cosa hecha a mano. Todos los proyectos que hago con mis alumnos los empujo a que los hagan ellos con sus manos. Para mí es un componente, esa conexión es como lo que cierra el círculo o el loop del proceso de diseño. Sobre todo cuando son jóvenes, siempre es muy fácil hacer un dibujo, hacer un render, verlo en la computadora, verlo en el metaverso hoy en día, pues todo eso, pues sí. Pero hacerlo, del diseñarlo al fabricarlo, es un trecho enorme. Entonces es algo que yo en todas mis clases siempre estoy como empujando. Como director, estamos planeando proyectos también donde hay un esfuerzo nacional por hacer proyectos donde se fabrican, donde los alumnos hagan cosas. La siguiente semana voy a ir a Sonamaco, además de presentar algunas piezas con un proyecto de cuadro. También van a haber alumnos del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, presentando proyectos hechos por ellos a mano.
Entonces, creo que es un componente bastante importante, sobre todo en la formación de diseñadores, creería yo. Entonces, pues sí, es continuar con eso y darle ese valor y no perderlo. Por más de que hay palabras, innovación, sustentabilidad y todas estas otras palabras que son importantes, siempre va a haber esos principios de diseño, de proyectar y hacer con las manos, que van a ser y van a seguir siendo fundamentales en esos primeros pasos de los creativos. Muchas gracias primero por tu presentación, Jorge. Te quería preguntar por la tipografía, si puedes hablar un poquito de ella. Pues estamos en un proceso de transformación, o sea, esto, pues como que no les hemos avisado a nadie todavía, pero este año que el estudio cumple 10 años, estamos dando como varios cambios fuertes. Uno de ellos, o sea, te doy todo este contexto porque la tipografía es la superficie de cosas más profundas que están pasando. El estudio ya no se va a llamar Jorge Diego Etienne, ahora se llama JDE Design and Consultancy. Ya somos, siempre lo hemos sido, pero ahorita como que lo estamos dictando. Somos una consultoría. A partir de este año también hay un socio, Alex, que lleva 5 años conmigo trabajando. A partir de este año ya es socio del proyecto. Y con todos estos cambios también nos estamos cambiando de estudio. Nos acabamos de cambiar a un nuevo estudio, que ya habrá una inauguración pronto. Y va a haber una nueva página web. Hay una curadora trabajando en una retrospectiva de los 10 años del estudio que va a estar en varios museos. Y con todos estos cambios, también hay un cambio de identidad. Esta es una tipografía que se llama JD Sans, que Aldo Arillo diseñó custom para nosotros, como parte del proyecto de branding que hizo para esta nueva etapa del estudio. Que bueno, le va a dar mucho gusto que haya llamado tanto la atención para que pregunten por ahí. Bien, ¿alguien más? ¿Cerramos? ¿Ahí atrás? Gracias. Desde la perspectiva como negocio, ¿cómo haces o cómo puedes lograr que el artesano siga sin que tú estés involucrado? O sea, vaya, ¿cómo pues echas la rueda a girar más allá de tu participación? ¿Me explico? Creo que nuestro rol en ese aspecto económico del artesano, que no nos corresponde a nosotros, los proyectos que hacemos con ellos sí nos corresponde darle visibilidad, darle su lugar, y también al final eso es la promoción. Con el maestro Ismael Barrón, luego hubo más diseñadores y arquitectos que comenzaron a trabajar con él. Con el maestro Francisco Charles, desde aquella primera colaboración del 2014, nos pidieron arquitectos y diseñadores su contacto para hacer proyectos con él. Ahorita con la exposición nos han escrito mucha gente que quiere hacer cosas con él y los conectamos y hacemos esos puentes. Entonces no es tanto como nosotros hacemos que ellos sigan, es como nuestro trabajo con ellos puede a ellos darles esa visibilidad y esas nuevas oportunidades para que más gente colabore con ellos. Bien. Gracias a todos por acompañarnos. Espero lo hayan disfrutado. Y afuera creo que hay un cóctel para darle una clausura oficial a la exposición. Gracias.